Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. Si respondes queso mozzarella, te echaré de la cama. Reprimí una carcajada antes de que Kim pudiera soltar una broma no tan graciosa que podría estresarme para siempre. Se rió un poco antes de ajustar su tono para volver a ser seria. Comunicación de masas. ¿Por qué comunicación de masas? Quiero ser guionista. Fue bastante inesperado, ya que todos asumieron que Kim, que participaba activamente en todas las actividades y lucía lo suficientemente deslumbrante como para haber ganado numerosos concursos, naturalmente apuntaría a una carrera en la industria del entretenimiento o algo por el estilo. Sin embargo, estando ahí solas, de repente me dijo que su sueño era convertirse en guionista profesional. También mencionó que participaba en varios eventos porque quería recopilar experiencias como material para sus escritos. Esa noche me resultó difícil de dormir. Mientras que mis compañeros casi habían descubierto sus sueños, yo todavía no tenía idea de qué quería hacer cuando fuera grande. Por la mañana mi madre llamó tan pronto como salió el sol, preguntándome dónde estaba y por qué no había vuelto a casa. Ella me explicó que quería llevar a mi tía a hacer méritos en el templo, ya que era el sabbat budista. Lo que mi madre quería era que me apresurara a volver para ayudar con la cocina y luego regresar a abrir la papelería. Aunque era un día festivo y no irían muchos estudiantes de las escuelas cercanas, no entendía muy bien por qué no le había preguntado a Fong Samut, especialmente un sábado en el que tanto mi hermano menor como yo estábamos libres. Después de todo ese tiempo, era solo yo quien se ocupaba de eso, y cuando sugerí que él participara mientras yo estaba fuera, mi madre rápidamente descartó la idea, insistiendo en que debía volver rápidamente. Al final del día, respiré profundamente, sintiéndome decepcionada por no poder acompañar a Kim a desayunar. ¿Por qué no vuelves por la noche?, sugirió mi mejor amiga mientras me acompañaba fuera de su habitación. Kim se quedó en la puerta, aparentemente rehacía a verme salir. Luego, con un brillo travieso en sus ojos, agregó: veamos una serie dramática de corrido como si fuera un maratón. ¿A qué horas estarás libre? Ya sabes que estoy libre todo el tiempo. Muy bien, nos vemos a las 7 p.m. Mi interlocutora sonrió en señal de acuerdo, esperando con ansias la noche que se avecinaba. Por supuesto, prepararé las palomitas de maíz para nosotras. Después de nuestra separación temporal, Kim y yo estuvimos separadas por una puerta divisoria. El apartamento de Kim tenía un alquiler mensual razonablemente alto, lo que hacía que todo, desde las paredes, los pasillos e incluso el jardín comunitario delantero, estuviera bien cuidado por las amas de llaves a toda hora. Sin embargo, como todavía era temprano, alrededor de las 6 y algo de la mañana, no se veía a nadie paseando por ahí. A diferencia de otras veces, el pasillo estaba increíblemente silencioso y los trozos de cielo afuera aún tenían un toque de anochecer, lo que creaba una atmósfera inquietante. Tarareé una melodía para evitar sentirme demasiado sola. Me froté las manos contra los brazos con la piel de gallina para protegerme del frío. Mi destino era el ascensor ubicado al final del pasillo, al lado de la escalera. Antes de que pudiera dar un paso, me encontré de pie frente a la caja de transporte de metal. Mi cuerpo casi se tambaleó hacia adelante debido a un impacto repentino. Noté rápidamente que era un hombre con un atuendo gris que llevaba una mascarilla negra que cubría su rostro. Bajó apresuradamente las escaleras desde el piso superior y chocó conmigo, y se balanceó un poco debido a su gran figura. Solo se detuvo por un momento cuando nuestras miradas se cruzaron, y eso fue todo. A pesar de ser el que caminó amablemente, no pudo evitar pensar que si hubiera estado más alerta, podría haberme evitado. Lo siento, dije, volviendo a recuperar el equilibrio y poniéndome de pie.
La otra parte involucrada recuperó la compostura. No dijo nada, podía sentir el miedo y la inquietud reflejados en sus ojos. Antes de que pudiera recuperar la compostura por completo, dio grandes zancadas, bajando apresuradamente las escaleras como si se resistiera a dejar que alguien presenciara más. En ese momento no pensé mucho, salvo en una persistente curiosidad sobre por qué no usaba el ascensor. Sin embargo, como no era un asunto importante, seguí tarareando la misma melodía y di un paso hacia el ascensor para bajar al primer piso. 18:48 horas. Después de pasar casi todo el día limpiando la casa como me habían pedido durante mi día libre, finalmente encontré algo de tiempo para relajarme. Mi tía aún no había regresado y no volvería a casa hasta el día siguiente. También aproveché para hurgar en el pasado desenterrando viejos álbumes del trastero. Sin embargo, esto me dejó furiosa porque tuve que barrer y limpiar la habitación de nuevo, porque mi padre había entrado y había comentado la desgracia de tener una hija viviendo en semejante desorden. Espera, yo tampoco podía entenderlo. Para papá, tener una hija bajo el mismo techo significaba que tenía que ser una ama de casa, ¿no? Esa sería la razón por la que dijo algo así. De todos modos, escapé de esa casa y luego me quedé cerca del apartamento de Kim, esperando para cruzar el paso de peatones cerca de la residencia. ¿Dónde estás? La voz animada en los auriculares Bluetooth preguntó mi ubicación. Estoy justo en el Chickpea Café. Mencioné el nombre de la cafetería del lado opuesto, un punto notable que indicaba que definitivamente podía caminar hasta el apartamento de mi mejor amiga en menos de 5 minutos. Esto provocó una respuesta entusiasta, más feliz que antes. Del otro lado, está bien, entonces voy a hacer palomitas de maíz. Deberías llegar a tiempo para un refrigerio perfecto. Entendido. Después de eso colgamos. Me quedé de pie observando las señales de tránsito que aún no habían cambiado de color. Solo había unas 3 o 4 personas listas para cruzar al mismo tiempo. Si bien el cielo estaba más oscuro de lo habitual y mi mente estaba tan vacía como siempre, sin encontrar ningún sueño todavía, me quedé ahí mirando la señal de tránsito hasta que finalmente se puso verde para peatones.